Aquí, vecino nuestro, cerca Vecino nuestro. nuestro acá. Un concejal municipal, su hermano, y en complicidad con la intendente, están queriendo despojar de su inmueble a una familia que hace 40 años que la ocupa. Caso similar en Oviedo, ¿verdad? Ujú. Están vendiendo los terrenos municipales a los alemanes que vienen y pagan lo que se les pide, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y le quieren quitar el terreno a este señor, el concejal y su hermano. Ujú. Le están haciendo de todo, amenaza de muerte, le amedrentan, le llegan con cuchillos, le mandan cortar la luz. Es tremendo lo que se está viviendo, Néstor. Horrible por sobre todas las cosas. Y es una situación que podría convertirse en algo trágico, Néstor. Y nadie está haciendo nada al respecto. Te voy a dar el nombre del concejal. Ajá. El concejal es Quicho Gaona. Su hermano ya fue detenido por la policía tras ir a amenazar a la familia. ¿Sí? Pero la policía le largó otra vez. La fiscalía no tomó conocimiento del caso. Vos cuando se le detiene a alguien, Néstor, Se debe comunicar. se debe comunicar a la Sí, sí, fiscalía. La sí. fiscalía debe decirle a un juez, esta persona está detenida y el juez tiene que hacerle una audiencia de imposición de venida y Ujú, ujú. decirle, te vas a la cárcel, te Sí. damos libertad ambulatoria, te damos arresto domiciliario, Ajá. algo se tiene que hacer. Sí. Después vamos a escuchar lo que dicen en estos videos. Les quiero mostrar, este Quicho Gaona, concejal de Bocayate. Él es el que está detrás de esto con la intendente municipal. Concejal Colorado. Colorado, sí. Sí, sí. Laura Zamudio, ¿cómo te vas? Vos sos la hija del señor a quien le están queriendo despojar el terreno en Bocayate. Buenos días, Laura. Buenos días, ¿qué tal, señor? ¿Cómo están ustedes? Agradecida con usted por tomarme la llamada y los videos que le había mandado, ¿verdad? Sí, sí, Así mismo, soy la hija de la ahora víctima, ¿verdad? Digámosle que es mi papá, Ujú. porque realmente estamos siendo amenazados por, por estos personajes, como se dice, ¿verdad? Estamos teniendo muchísimo conflicto, o sea, los problemas psicológicos, el estrés, la preocupación, en zozobra estamos acá, porque la verdad que esta situación es injusta. Nos toman como nada, se van, nos van y nos amenazan como que nosotros no somos nada. Y es más, ni siquiera a un animal se le debe tratar así, así como nos tratan a nosotros. Contanos un poco cronológicamente, esto pasó el domingo, la semana pasada. Contanos un poco qué ocurrió, quiénes son los Claro. protagonistas del caso. Claro, ahí le comento. Este tema no fue solo este domingo. Todo empezó cuando el señor, ya que este personaje que es Carlos Gaona, que es el propietario del terreno, que vive al lado del terreno de mi papá, ¿verdad? Decide poner ¿cómo se dice? Brete de vaca enfrente del terreno de mi papá por su poste, ¿verdad? Bueno, nunca le dijimos nada, no le estábamos diciendo nada, ¿verdad? Para no tener conflicto con nadie, a pesar de lo mal que estaba haciendo su trabajo, ¿verdad? Entonces nos callamos. Le dije, papá, déjale nomás ahora, y después cuando nos moleste más por ahí, ponerle que vamos a decirle, le digo, bueno, no pasa nada. Después hacemos la limpieza cada semana, cada 15 de nuestro predio, ¿verdad? Y bueno, decidimos desgajar un poquitito una planta de limón, ¿verdad? Que pertenece también a mi papá, que él había plantado hace 25, 30 años atrás, y que da fruto, y que todos los vecinos pasan por ahí y hoy cortaba, ¿verdad? Sin drama, eso, sin problema, nunca dijimos nada, ¿verdad? Hoy por ahí te digo, la ya entero como buen vecino y como con pueblano, ¿verdad? Bueno, resulta ser que este señor estaba molesto por eso, porque mi papá empezó a podar esa planta, ¿verdad? Porque la señora, su esposa, estaba vendiendo, ¿verdad? El limón, pero ¿qué iba a vender en ese entonces? No tenía los frutos igual y estaba en temporada de podar las plantas. Bueno, entonces, la vez pasada llegamos a un punto donde
tuve que hablar yo, porque me fui junto a mi papá a la mañanita, porque papá comentó, a la tardecita cuando vino acá, él se va a la mañana, al mediodía y a la tarde a llevarle a su chancho. Tiene 3 chanchos de aproximadamente 1,5 millones cada animalito tiene, ¿verdad? 2 hembras que está también así preñada y un macho, un chancho así macho, ¿verdad? Entonces, de un día para acá, el chancho, uno amanece muerto. Amanece muerto al día siguiente, después se van, cortan con un personal que entiende de veterinaria, dijo, este fue envenenado por el hígado que está súper negro, increíblemente está envenenado. Bueno, entonces el veterinario dijo, ¿verdad? El señor que le ayudó a mi papá le dijo, vamos a dejar nomás esto así, ¿verdad? O algo así le dijo. Bueno, dejó y se acercaron 2 perritos, anga pobrecito del señor, comió esa carne podrida y se murió también. Imagínense la gravedad del caso, ¿verdad? Ese fue al día siguiente. Bueno, al segundo día nosotros no dijimos nada. Después el señor, ¿qué hizo? Se fue y se tomó con una planta de tallo enorme que estaba ahí. Este señor es el hermano del concejal Quicho. Es el hermano del concejal Quicho Gaona, que se llama Carlos Gaona. Se hizo de la suya. Agarró, quitó el árbol de tallú de, como te digo, 25 años aproximadamente de que va a haber plantado en la vereda, como 15 plantación de tallú. Decidió cortar uno del medio y tirarnos en nuestro predio la planta. Después, ahí yo reaccioné y le dije a la señora, ¿por qué hacen esto? Le dije, ¿por qué cuando le llaman a medio ambiente? ¿Por qué cuando le comunicaste a mi papá para cortar? ¿Por qué que ustedes están procediendo todo así? Voy a hacer lo que yo quisiera porque este es calle. Sí, pero iba y te digo la yapoa, ¿por qué? Por una planta que ni siquiera te molesta. Le dije, al contrario, le dije. No valengo pesa ya yapo, no tenés que actuar con esa prepotencia. Tapejo llegó ahí porque a noche se me pena toda regla PM, me dijo, ¿verdad? Y después yo le dije, ¿verdad? Bueno, está bien, señora, no hay problema, vamos a proceder a hablar con las autoridades que puedan ayudarnos para que esto no quede así, le dije. Y después, desde nuestro terreno nomás yo le hablé así, ¿verdad? Porque pegado su terreno a nuestro terreno. Muy bien, me fui en la comisaría a hacer mi denuncia. Bueno, le dije al policía lo que hicieron. Después me dijo, esto no nos concierne a nosotros porque tenés que irte a medio ambiente sabrá qué hacer, porque este señor es muy conflictivo. Luego tuvimos muchísimos problemas. Este señor ya le había onditeado a una vecina de ahí que vive atrás de su casa, le tiró con ondita, le prácticamente le dijo de todas las groserías posibles. ¿Y sabes todo por qué y para qué? Para robarle una parte de su propiedad, para quitarle ese fondo que quedaba ahí, un pequeño espacio que él quería y estaba ambiciando ahí de esa señora, y le quitó a onditazos, podés creer, a complicidad de su hermano concejal que se cree el dueño de Mocayatú. Porque se cree el dueño, le digo, porque él se toma con todo. A ese no le gusta, no. Entonces ese no me agrada y listo. Procede a hacer las cosas. Yo no te podría decir quién le da tanta ala, porque ahora todo lo que sale en la municipalidad deciden ahí los concejales y después la intendenta accede a lo que ellos, ¿verdad? Ahora, Laura, si es mayoría o minoría. ¿Ustedes tienen miedo o tienen temor de que se le despoje de este inmueble? Muchísimo que ver, muchísimo luego. ¿Sabe por qué, señor? Porque como ayer le había explicado, ¿verdad? En el audio, nosotros no podemos hacer nada porque cuando nos acercamos a la municipalidad nos dicen que es demasiado mucho el terreno, que no se puede dar un documento o una, ¿cómo se dice? Una constancia, por lo menos. Certificado de posesión. Claro, por lo menos eso, para que nosotros pudiéramos por lo menos bajar la luz y el agua, para que no quede tanto ahí todo en la oscuridad, porque el Señor hace lo que quiere ahí. Entonces, nosotros, no porque todo pues es persecución política, no porque porque tu papá tiene 10 terrenos y no se le puede dar a él solo. Pero el tema acá no es que el papá quisiera o quiere, el tema es que somos 8 hermanos, ¿verdad? Y yo creo que ¿por qué nos niegan un terreno a cada persona si siendo que somos diferentes?
Y aparte que ese terreno mi papá lo había conseguido comprado en aquel entonces y toda la plantación, las mejoras que tiene todo ahí adentro, mi papá ya es de tomar por lo menos respeto y de darle una consideración para que nos den un papel que avale y que podamos bajar esas necesidades básicas que son la luz, la conexión eléctrica y el agua. Ahora, ¿quién le mandó cortar la luz el domingo? Bueno, ese fue Quillo Gaona. Ah. Resulta ser que el señor, su hermano, había sido que tenía luego una conexión clandestina de agua potable de la ESAP, pero ellos como tienen cola de paja piensan que nosotros fuimos lo que hablamos, que todo esto, que lo otro, ya que los vecinos montones ahí, son 17 vecinos que tienen todo su firma que le aborrecen a ese señor y que hicieron su denuncia formal en la oficina de la ESAP. Y ellos no accedieron a venir a ver, ni siquiera supieron que se hizo una clandestinidad de agua. Pidieron permiso, dijo, bueno, se le vino a cortar y por eso el concejal dijo, Dégone arruinado, inútil de Levalea, le dijo a mi papá, fuiste vos, olvídate de tu terreno, te voy a quitar todos los yucates, y así te lo le dijo. Qué tremendo, Néstor. Qué Eh, tremendo. sí. Ustedes hicieron... Es una escalada de violencia Sí, que ustedes que es hicieron peligrosa. denuncia, esto a la policía, a la fiscalía en algún lugar, Laura. Hicimos. Bueno, después de todo esto fue el domingo el conflicto hubo, que el señor desde su terreno le estaba onditeando a mi papá, lo que el señor no supo ni vio, que se fue con mi hermana y mi cuñado, mi papá, porque nosotros vivimos como a un poquitito, unos cuantos metros nomás del terreno. Nosotros tenemos nuestra casa a otro lado, nosotros tenemos ahí eso para animales y para las hortalizas y así para pasar un fin de semana ahí, ponerle, ¿verdad? Y queremos mudarnos hace mucho, pero no podemos porque no tenemos la corriente eléctrica ni el agua. ¿Y cómo pico vamos a ir a vivir ahí? Bueno, el domingo el señor Carlos Gaona, el famoso Caribe, como se le dice acá, ¿verdad? Pechanteo Yecuachupe, Caribe Gaona. Ese es el famoso que le onditeó a mi papá desde el terreno suyo, donde mi papá estaba en su terreno. Imagínense, después mi papá salió en la calle porque tenía miedo, porque imagínate si mi papá tiene 65 años y el señor tiene, no sé, 50 años por ahí ponerle. Enorme señor. Después cuando salió mi papá, escucharon todos los vecinos que estaban gritando a mi papá, oye, un dende con el tabudo para tirarnos así, le dijo mi papá. Escucharon los vecinos, se amontonaron todos ahí enfrente en la calle. El señor vino con un enorme puñal. No era lo puñal, era un machetillo, todo así especial luego para, como dije en una así en un video también, no era para matar ni siquiera un ganado, era para matar un elefante, enorme era. Esa arma le tiraron los vecinos, hubo ahí el domingo, hubo una batalla campal ahí en la calle, se le dio su merecido a ese señor, ya es súper, ¿verdad? Porque al fin y al cabo los policías le llevaron. El policía que estaba encargado le mandó, porque nosotros queríamos a toda costa que se le haga el alcotet, porque, o si no, nosotros, y también pedíamos para que se quede por nuestra seguridad, que se quede esa noche por lo menos 24 horas ahí, resguardado ahí, o que se le transfiera en la quinta ahí en Villarrica. Bueno, por lo menos se dieron los policías, se dieron de acá porque tuvieron que llamarle a la fiscal, no tenía cura porque tenía que llamarle porque era un domingo, ¿verdad? Se le llamó al fiscal, se le trasladó al señor en la quinta, pero 24 horas. Nosotros nos presentamos, el lunes nos presentamos en la fiscalía. ¿Y sabes qué nos dijeron ahí? Que tiene que haber fractura, por lo menos fractura, sangre, tiene que haber por lo menos medio muerto para que ellos puedan accionar, porque no hay nada que hacer en estos casos. Doña Laura, ¿qué tienen? ¿Y la intendente qué dice de todo esto? Brilla su ausencia. Ella no salió a dar ninguna conferencia, ella no se acercó a hablar con nosotros por lo menos, ¿verdad? Para por lo menos ¿Y ahora tu preguntarnos papá cómo está se sin encuentra mi energía papá. eléctrica? Allá sí, Esto es en zona rural ya, ¿verdad? en la parte rural, pero está a metros no sé si más o menos ubican el cerrito, el caminero, el cerrito de Mocayatus. Es Sí, un sí, lugar sí. turístico donde se suelen pasar mucho, y de ahí a 250 metros nomás queda.
Qué tremendo. Antes de Pero llegar, bueno, antes de llegar a ese cruce que lleva a Bocayatú. claro, claro. Ujú. Y ahí te dice luego término de zona urbana, te dice, y al entrar a la izquierda, ya se entra a donde está el Sí, cerrito y ahí sí, a sí. 250 metros está el terreno del predio, pero lleno de vecinos ya. Ahora, Y ninguno, las dimensiones del inmueble, Laura, es un terreno grande, es un terreno de hectáreas. ¿Por qué tanto interés y se empecinan en despojarle de este terreno a tu papá? y ya como le dije hace rato, señor, esto es persecución política nada más. Ujú. No, pero Persecución política. el terreno es grande, es chico. Y no, porque prácticamente un terreno, un solar de casa ha de tener 11 por 40, ponele, y Ajá, son para 8 a 10 personas nada más. ajá. 10 terrenos Claro, serían. claro, claro. Pero no es tan muchos, papá dividió todo, así como que somos muchos. Eh, eh, todo este espacio ustedes lo llevan ocupando hace 40 años. Claro, señor, así mismo es. Mm. Así mismo es. Y nosotros no habíamos ocupado así por ocupar, se habría contado como no, pero como antes era Cureyoguape, como se dice, no había un documento que avale que recibí del señor, ¿verdad? Ujú. Entonces nunca hubo problemas, nunca tuvimos problemas. Ahora nomás después de todo tanto tiempo, ¿verdad? Pero siempre estuvo en amenaza a mi papá en quitarles la tierra. Y terreno, los concejales, nadie le aguanta a mi papá porque recuerda a la mi papá es re colorado, te iba a decir, y nosotros acá nunca hubo tantas divisiones de colorado, ¿verdad? Acá siempre lo apoyaba la Oyupía, ¿verdad? Pero recuerdan Orero y contra Pecuera, pero nada que ver, somos 10, 15 personas en la casa, somos muchos El realmente. problema es de la violencia que se está teniendo en el lugar. Claro, señor. Imagínate en poco que le dijo a mi hermana, en la comisaría le dijo a mi hermana, lo viola tandé, me le dijo el señor enfrente de los policías a mi hermana. Imagínate un poco qué miedo, digo, ¿a quién entonces le va a tener más miedo ese señor? Si le dijo así a mi hermana. Ajataro yucan deroga, le dijo a mi papá. Ajataro yucan deroga, jaja, pupaite pendeje la penderoga, pepe la pende familia, cuélare. Y le dijo y le amenazó a todos los vecinos. Los vecinos y tal, hagamos. Jacuana que cuando ya o qué y cuál por turno. O ya para que hay guardia andando ya para no llegó ni para si vean a la joda. Y tienen criaturas. Bueno, doña Laura, vamos a estar expectantes de lo que ocurra con esto. Vamos a tratar de hablar con el Quillo Gaona, a ver qué. Porque él Sí, apareció sí, también sí. en escena, ¿verdad? Y él apareció el lunes cuando se personaron los personales, los abogados de la staff, porque lo que hicieron ellos fue un delito, ¿verdad? Y lleva su multa, lleva todo su costo, ¿verdad? Y ellos le causaron directamente a mi papá, sin saber nada, ¿verdad? Entonces ahí el señor le dijo, de que en Huesarain te mandan el terreno y de tuya, y el cuadro Yucatajina, ni este que sea, no te quiero ni escuchar, le dijo a mi papá. ¿Y con qué derecho, vio? Entonces que juegan a la libertad de expresión ya no existe más. Doña Laura, muchas gracias por tu testimonio. Tremendo lo que está pasando allí. Bueno. Agradecidísima con ustedes por comunicarse conmigo de corazón, muchas gracias.